Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, 27 de abril, del Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando parecía que el acontecimiento iba a señalar el final de la comunidad de Jesús por la persecución de Esteban y la dispersión que le siguió, sobre todo de los cristianos más helenistas, resultó que la ocasión era providencial. La iglesia empezó a sentirse misionera y abierta. Los discípulos, al oír de Jerusalén, fueron anunciando que Jesús es el Señor a las regiones como Chipre, Cirene, Antioquía de Siria, primero a los judíos y luego también a los paganos, y muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Sobre todo en Antioquía, que se creó un clima más abierto para los procedentes del paganismo y más flexible respecto a las costumbres heredadas de los judíos. Allí fue donde por primera vez los discípulos de Jesús se llamaron cristianos, un símbolo de la progresiva independización de la comunidad cristiana respecto a sus raíces judías. Aparece aquí un personaje muy significativo del nuevo talante de la comunidad. Bernabé era de Chipre. Había vendido un campo y puesto el dinero a disposición de los apóstoles. Había ayudado a Pablo en su primera visita de convertido a Jerusalén para que se sintiera un poco mejor y acogido por los hermanos. Era generoso, conciliador. Al enterarse los responsables en Jerusalén del nuevo estilo de Antioquía, enviaron allá a Bernabé, y éste vio enseguida la mano del Espíritu en que lo sucedía aquella comunidad. Se alegró y los exhortó a seguir por ese camino. Mas aún fue a buscar a Pablo, que se había retirado a Tarso, su patria, y lo trajo a Antioquía como colaborador en la evangelización. Bernabé influyó así decididamente en el desarrollo de la fe en gran parte de la iglesia. Jesús retoma la parábola del buen pastor que conoce a sus ovejas y él es conocido por sus ovejas. Este mutuo entendimiento entre Jesús, que viene en nombre del Padre y de las personas que se abren a la verdad, es fuente de vida eterna. Esta comunión entre el Creador y la criatura a través de Jesús supera la amenaza de muerte. No perecerán nadie y nadie las arrebatará de mi mano. Está a salvo y por ello en paz y en plena libertad. En los siguientes versículos se aborda el misterio de la unidad de Jesús y su Padre. El Padre que todo le ha entregado es el mayor de todos, y nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno, dice Jesús. Esta y varias otras frases nos dejan entrever algo de este misterio mayor. Quien me ve a mí, ve al Padre. Estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esta unidad entre Jesús y el Padre no es automática, sino que es el fruto de la obediencia. Yo hago siempre lo que el Padre le agrada. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y en la carta a los Hebreos dice Jesús que tuvo que aprender por el sufrimiento lo que es ser obediente. Fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. La obediencia de Jesús no es una disciplinar, sino que es profético. Obedece para ser totalmente transparente y así ser revelación del Padre. Y por eso podía decir, el Padre y yo somos uno. Fue un largo proceso de obediencia y de encarnación que duró 33 años. Comenzó con el sí de María y terminó con todo está consumado.
Nuestra comunidad sigue necesitando personas como Bernabé, que saben ver el bien allí donde está y se alegran por ello, que creen en las posibilidades de las personas y las valoran dándoles confianza, que se fijan no solo en los defectos, sino en la fuerza positiva que existe en el mundo y en la comunidad. Personas conciliadoras, dialogantes, que saben mantener el entorno suyo la ilusión por el trabajo de la evangelización en medio de un mundo difícil. Esto tendría que notarse hoy mismo en nuestra vida, al tratar a las personas y valorar sus capacidades y virtudes en vez de constituirnos en jueces rápidos e inclementes de sus defectos. Esta manera de describir la actividad de Jesús no es solo para informar cómo la gente seguía a Jesús en el pasaje del Evangelio, que nos invita a renovar también nosotros nuestra fe y nuestro seguimiento de Jesús. Podemos decir lo que escuchamos, lo que conocemos, lo que seguimos. Somos buenas ovejas. Esto nos toca a nosotros, de alguna manera, responder. Durante todo este tiempo, todos esperaban la llegada del Mesías y tenían sus criterios para poderlo reconocer. Querían que fueran ellos, que se lo imaginaban, pero Jesús no se somete a esta exigencia. Revela al Padre como el pastor y no como les gustaría a los oyentes que fuera. Pide que nos convirtamos en nuestra manera de pensar y actuar. Hoy también cada uno de nosotros tiene sus gustos y preferencias. A veces leemos el Evangelio para ver si allí encontramos la confirmación de nuestros deseos. El Evangelio de hoy arroja luz al respecto, en la que cada uno tiene que situarse y a la vez sentirse invitado para continuar el camino de la evangelización como lo hace Bernabé. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.